El contexto de este devocional es Génesis 4, 1 al 15. Andando el tiempo, sucedió que Caín llevó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y Abel también llevó algunos de los primogénitos de sus ovejas, de los mejores entre ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho, y decayó su semblante. Entonces el Señor le dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿acaso no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está listo para dominarte. Sin embargo, su deseo lo llevará a ti, y tú lo dominarás. Génesis 4, 3 al 7. Caín y Abel presentaron sus ofrendas ante Dios. Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. No obstante, no ocurrió lo mismo con Caín y la suya. Al ver que la ofrenda de su hermano había sido aceptada y la suya no, Caín se enojó muchísimo y se deprimió. ¿Por qué sucedió esto? Detrás de esta actitud de Caín había dos pecados. En primer lugar, había orgullo. Caín no se acercó con una actitud de humildad ante Dios. Él pensaba que era tan bueno como su hermano, o quizás mejor que él. Por eso, cuando Dios demostró lo contrario, su orgullo fue herido. Detrás de la actitud de Caín también había celos. Caín no podía soportar que la ofrenda de su hermano hubiese sido aceptada y la suya no. En su mente, Caín pensaba que merecía la aprobación de Dios y al no conseguirla, culpó a su hermano. Evidentemente, la epidemia de pecado en el mundo se estaba convirtiendo en algo peor. Al actuar con orgullo y demostrar celos por su hermano, Caín cayó en pecados más sofisticados que los de sus padres. Cuando Dios vio la actitud de Caín, podría haberlo confrontado claramente diciéndole: «Eres un orgulloso». Quizás el Señor podría haberle dicho: «Piensas que eres mejor que tu hermano, pero estás equivocado». O tal vez Dios también hubiese podido decirle: «En lugar de pensar que yo necesito una ofrenda tuya, deberías darte cuenta de que eres tú quien me necesita a mí». Sin embargo, en vez de eso, el Señor se acercó amorosamente a él y le hizo dos preguntas. «¿Por qué estás tan enojado?», preguntó el Señor a Caín. «¿Por qué te ves tan decaído?». Génesis 4:6. Por supuesto, Dios sabía perfectamente las respuestas a estas preguntas, pero su intención era que Caín meditara en su actitud, se diera cuenta de que el error era suyo y no de Abel, y eso lo llevara a detener el enojo y la violencia que habían empezado a crecer en él, y asumiera la actitud correcta. Dios no pretendía que Caín se presentara sin pecado o que solucionara su condición de pecador. Lo único que el Señor requería era que Caín reconociera su pecado, ya que sería Dios mismo quien daría la solución. Estas eran cosas que Caín debía hacer por sí mismo y que solo él podía hacer. A través de sus preguntas, Dios no solo le mostró a Caín que el camino que había elegido era equivocado, sino que además le indicó cuál era el camino que debía seguir. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Génesis 4:7. Caín había presentado una ofrenda albergando orgullo en su corazón. Él no reconocía que era un pecador que necesitaba a Dios. Debido a esto, Dios no había mirado con agrado su ofrenda. Indudablemente, esto había sido una gran humillación para él. No obstante, ahora Dios le mostraba la manera de volver a una posición de excelencia, de poder volver a andar con la frente en alto. Dios le ofreció a Caín una salida, una segunda oportunidad, la posibilidad de volver a empezar y hacer las cosas bien. Lo que Caín debía entender es que la única manera de alcanzar la exaltación es humillándose ante Dios. Jesús enseñó: «Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Mateo 23:12. Para volver a andar con la frente en alto, Caín debía hacer lo bueno. Hacer lo bueno era humillarse ante Dios, admitiendo que era un pecador y que no tenía nada de valor para presentar ante el Señor. Hacer lo bueno era traer la clase de ofrenda que Abel había traído, es decir, un sacrificio sustitutivo para implorar el perdón del Señor. Recuerda, solo cuando te humillas ante Dios y reconoces tu pecado y tu necesidad de Él te levanta. Revístanse de humildad,
porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 Pedro 5, 5 y 6.